La cábala tiene que ver con la tradición espiritual del pueblo de Israel, lo que se llamaría el esoterismo judío, que proviene desde el siglo III-IV a.C. Quiere decir que estamos hablando de 2400 años. Ahora, ¿a qué se dedica la cábala? La cábala se dedica al análisis de cómo nació el universo y qué sentido tiene el universo y el alma. Es decir, que la cábala es una tradición esotérica que analiza fundamentalmente los misterios del universo y los misterios del alma. Yo siempre, desde los 21 años que comencé mis investigaciones, tengo casi 58, me dediqué a la búsqueda del secreto. Siempre me llamó la atención lo que en la historia se ocultó deliberadamente. Por ejemplo, yo comencé en Argentina mis investigaciones sobre los orígenes judíos de las familias más antiguas del país, donde descubro que las familias católicas de doble apellido, las más antiguas, tenían antepasados judíos que lo ocultaban. Eso me dediqué más o menos unos 6 o 7 años a esa investigación. Luego pasé a preguntarme qué era lo que tenía de oculto el cristianismo. Y ahí empezó otra etapa de mi investigación, que fueron los orígenes judíos del cristianismo, porque lo que yo me preguntaba era cómo 2000 millones de cristianos siguen a un judío, que es Jesús. Por lo tanto, lo oculto del cristianismo era entender cómo podía haber nacido una religión del que el supuesto fundador no era de esa religión. Es decir, Jesús nunca fue cristiano, Jesús fue judío. Por lo tanto, durante muchos años me dediqué a averiguar el judaísmo de Jesús y sus orígenes y a sacar el secreto que yo entiendo que tiene el cristianismo, que son sus raíces judías. Y luego me dediqué a buscar el secreto del judaísmo, es decir, qué elementos secretos tenía el propio judaísmo, y me encontré con la cábala. Así que en realidad ya casi no busco más secretos, porque cada vez que busco algún secreto me encuentro con 20 años de investigación. Entonces, ¿cuándo comencé la cábala? Y la cábala la comencé cuando llegué a Barcelona en el 2002, donde fue aquí donde descubrí la cábala, donde descubrí la mística hebrea y los secretos del nombre de Dios, los secretos de por qué se formó el universo, los secretos del alma humana, que al final terminan, yo te diría, de manera a síntesis, como síntesis, en por qué uno está vivo, para qué vivir y qué sentido tiene la vida. Lo que a mí me llama la atención, parece muy sencillo, pero creo que no lo es por qué la gente se levanta a la mañana temprano para salir a trabajar. Es decir, qué sentido tiene la vida de la gente. Hay gente que se levanta a la mañana porque, claro, tiene que comer y si no trabaja no come. Esto es un punto de supervivencia biológica. Pero ¿qué sucede cuando ya la gente ya tiene asegurada su supervivencia biológica? ¿Por qué se sigue levantando a la mañana? Alguien podría decir, bueno, para crecer materialmente y comprarse la casa y comprarse el auto, pero en realidad, desde el punto de vista de la Kabbalah, lo que hacemos es tratar de vivir más felices y vivir mejor. Es decir, en definitiva, nos levantamos cada mañana para saber cómo vivir, para aprender a vivir. En principio, ninguna espiritualidad es versus nada, porque si no, no sería espiritualidad. Con lo cual, es difícil contestarte esa pregunta porque no estamos versus con nadie ni con nada. Ahora, comparativamente, yo creo que la Kabbalah a mí me ha ofrecido, porque cada alma tiene su camino, a mí me ha ofrecido una vía de autoconocimiento cuyo componente intelectual me acerca más a la mentalidad occidental. Nosotros los occidentales, a diferencia de Oriente, no solamente tenemos que meditar y borrar nuestra mente, sino que es también organizar los contenidos mentales, porque el borrado de nuestra mente como occidentales es imposible. Los orientales están muy entrenados en borrar la mente, nosotros estamos entrenados en organizar la mente. Y para mí la cábala es una organización mental. Y toda posibilidad de borrado, si no se vuelve a reconstruir algo, es un borrado en la nada. No se puede borrar la mente en la nada. Por lo tanto, yo te diría que a diferencia de Oriente, la cábala es lo que se llama el esoterismo occidental. Tiene mucho que ver con nuestra cultura, tiene mucho que ver con nuestras conceptualizaciones, tiene mucho que ver con la filosofía, porque se debaten temas filosóficos, pero siempre con una pregunta final, y es ¿esto para qué sirve? Porque la filosofía europea occidental ha terminado en mucha especulación metafísica sin saber a dónde va. Entonces, ¿qué pasó en Occidente? Nos llenamos de palabras. ¿Qué pasó en Oriente?
nos vaciaron la mente y en realidad la cábala está en el medio. Es decir, utilizamos las palabras para organizar nuestra vida y para tener un camino, ¿no?, del alma. Pero yo creo que cada alma tiene su camino, el camino del sufismo, el camino de la cábala, el camino de Oriente. Yo no recomiendo la cábala, porque la cábala no es un sistema de evangelización. Es decir, yo recomiendo que cada alma busque su camino y que si la cábala es el camino de esa alma, bueno, bienvenido. Pero no la recomiendo para todas las almas, porque hay almas que tienen otros sistemas de pensamiento y otros caminos culturales. Tienen un alto nivel de especulación mental, tienen lo que nosotros llamamos en hebreo una biná, una mente racional muy potente, que si se aplica mal entra en bucle. Por lo tanto, nuestra ansiedad en Occidente aumenta de tal modo que hay muchas mentes entrando en bucle que no saben qué hacer con tanta idea y con tanta mente. Es decir, a medida que la mente avanza en su comprensión de la realidad, puede o avanzar en su comprensión o puede enredarse en sí misma y se puede hacer una especie de nudo gordiano de donde no pueda salir. Por lo tanto, la mente hay que utilizarla al servicio del alma y no creer que la mente es nuestra identidad. Nuestra identidad no es la mente es un instrumento de nuestra identidad. Si nosotros comprendemos, y la Cábala lo explica, de que nuestra mente está al servicio de la identidad del alma y no es nuestra identidad, entonces nos empezamos a liberar de muchos nudos que se atan dentro de lo mental. Por eso digo, hay que sacar a la persona de los bucles mentales para ordenarla en una nueva percepción. Yo te diría que la Cábala te produce una nueva percepción de la realidad, te reconstruye a una nueva percepción, destruye lo que no es útil para tu nueva percepción y te da una flexibilidad suficiente para que uno mismo pueda alcanzar lo que nosotros llamamos la autorredención, que es el proceso de rectificación. Es como la Cábala es más una metodología que una filosofía, en el sentido de que te da una metodología para, en forma permanente, lograr una flexibilidad mental que te permita que esa mente con esa flexibilidad pueda avanzar en niveles de conciencia más altos. En principio te diría, cualquier texto te adentra en la cuestión. Lo que pasa que a veces los textos fundamentales son el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Bajir, que son los textos fundamentales. Pero a veces te puede conectar con el infinito una nota de periódico, el Principito o cualquier cosa. Si tu conciencia está abierta, no tienes un texto principal. Cualquier texto es una vía de iluminación. Keter quiere decir la corona, y la corona es un vacío. No son las coronas actuales donde los reyes se ponen la corona y está cerrada. Era la corona medieval, donde la corona estaba abierta. La Cábala dice, la corona tiene la medida de tu cabeza. Quiere decir que de acuerdo a tu cabeza se diseñará la corona. Entonces, claro, la corona es un vacío inquietante porque la gente que no entiende ese vacío se desespera, ¿no? Termina en el pesimismo, en el nihilismo europeo, la vida no tiene sentido, los jóvenes se suicidan. Bueno, la Cábala entiende que todo tiene sentido, inclusive el nihilismo del sinsentido. Por lo tanto, ¿qué es Keter? Keter es el vacío que se percibe como la posibilidad de esa información infinita que va a bajar. En cambio, la mente percibe el infinito percibe el vacío con desesperación, porque la mente no entiende el vacío. La mente entiende que el vacío está para ser llenado. En consecuencia, se llenan los centros comerciales de ropa, de cosas, de comida, de todo. Y hay una gran desesperación en la gente, porque ese vacío no se puede llenar nunca. Porque ese vacío es el gran deseo. Por lo tanto, ¿qué es Keter? ¿Qué es la corona? La corona es ser feliz en el vacío y entender que ese vacío es la gran oportunidad de bajar información. Es decir, por ese vacío pasa la información que te va a hacer crecer. Por lo tanto, no hay que estar inquietantes con el vacío. El vacío no tiene que llevarnos a la desesperación. El vacío es una gran oportunidad de acceso al potencial que yo tengo y que todavía yo no veo. La vida eterna está en este momento presente, porque la eternidad no es horizontal, es vertical.
Es decir, no es inmortalidad. La inmortalidad no es vida eterna. Vida eterna es vida plena. Cuando una persona alcanzó su vida en su plenitud, está viviendo en la eternidad. Confianza absoluta en que cuando todo pasa por algo, cuando las cosas están mal, están bien, y cuando están bien, están bien. Confianza absoluta implica que yo aprendo de todo. En todo momento estoy aprendiendo, inclusive aprendo mi propio proceso de vida, en mi propio proceso de muerte. Es decir, cuando el aprendizaje es total, la confianza es total. Cuando hay falta de confianza, hay ignorancia. Solamente una persona que tiene falta de confianza es ignorante, porque ignora cómo funciona la realidad. Pero cuando uno deja de ignorar cómo funciona la realidad, adquiere una confianza total. No es una confianza en algo o en alguien, no es una confianza en Dios, en Jesús, en Buda, no es una confianza cosificada en relación con una cosa o con una creencia. Es una confianza en que las fuerzas de la naturaleza y tus propias fuerzas, que son parte de la naturaleza, te están mostrando un camino de aprendizaje. Y todo camino es de aprendizaje. Hay que estar atentos al aprendizaje. Por eso mucha gente comete los mismos errores, porque no está atenta al aprendizaje. Si uno está atento al aprendizaje, todo lo negativo es positivo y todo lo positivo es positivo. No existe nada negativo. Por supuesto existe el dolor, por supuesto existe la enfermedad, la espiritualidad no es irreal. Es decir, que la gente sufre, la gente llora, yo lloro, todo el mundo sufre, con lo cual estás transmutando a un nivel de felicidad, un éxtasis mucho más alto que el binomio de éxito-fracaso, el binomio de felicidad-infelicidad. Se produce en el nivel de la emuná una confianza experiencial, no racional. Una confianza en que si estás atento y observas, todo te está enviando información. En todo momento estás aprendiendo y en todo momento estás elevando el nivel de conciencia. Por lo tanto, confianza en que el aprendizaje te va a salvar. La cábala es particularmente gnosis, es gnóstica. El conocimiento es el que te salva, no es la creencia. Y por lo tanto, un texto, por ejemplo, que a nosotros nos gusta mucho en la cábala es el texto de Proverbios, un texto bíblico que dice: el necio lo cree todo, el inteligente comprende. Solamente los necios son los que creen en todo. Nosotros no creemos en todo, nosotros confiamos en la experiencia, en el conocimiento experiencial. Dat es el conocimiento de que toda la realidad en lo oculto está unificada. Aunque nosotros veamos la realidad fragmentada, vemos el televisor de un lado, vemos la mesa del otro, todo está totalmente interrelacionado. Y cuando uno profundiza en la realidad se da cuenta de que todo está exactamente unido en la matriz. Hay que de alguna manera estudiar mucho para entender cómo funciona esa unión en la matriz. Pero Dat es unión, porque todo conocimiento es unión. Lo que causa la división no es conocimiento. Se puede dividir para comprender, pero no hay que mantener la división. Hay que ir a la matriz de la unidad. La autocontracción, la oscilación entre la expansión y la restricción. Cuando uno está respirando, está haciendo tzimtzum, saca el aire y vuelve a tomar aire. ¿Qué pasaría si tomamos aire y nos quedamos con el aire eternamente? Nos morimos automáticamente. ¿Qué pasaría si nunca tomo aire de fuera? Indudablemente me muero también. Con mucha expansión o con mucha restricción terminamos muriendo, porque el sistema no es un sistema de extremos, es un sistema de oscilación. Entonces el Tzimtzum marca la estructura de todo el universo y de nuestra alma, que entra en fases de expansión y fases de restricción. Hay tiempo de expandirse y hay tiempo de restringirse. Hay tiempo de estar socialmente muy activo y hay tiempo de estar con uno mismo. No se puede estar con uno en todo momento, ni se puede estar expansivo socialmente en todo momento. Se aprende de lo social y se aprende de lo individual en una forma automáticamente oscilante. Todo es oscilación. Cuando respiramos oscilamos, cuando pensamos nuestras neuronas oscilan, cuando nos movemos estamos oscilando, el planeta oscila alrededor del Sol. Si tú ves todo lo que sucede en el universo, está todo
en permanente movimiento, quiere decir que todo está en situación de oscilación. Entre el frío y el calor nosotros oscilamos, lo femenino y lo masculino está en permanente oscilación. Si no comprendemos la oscilación, nuestra mente se engancha a las paradojas o a las contradicciones. Y los filósofos no pueden salir muchas veces de las contradicciones porque no pueden percibir la oscilación. Mira, la primera lección, que es el primer modelo en prácticamente, yo te diría, el esencial que todo iniciado tiene que comprender, es lo que nosotros llamamos el árbol de la vida. Porque en el árbol de la vida, con las 10 dimensiones, opera nuestra alma y el universo. Cuando tú comprendes la estructura del árbol de la vida, es que tienes una comprensión global y holística de la realidad. Este para mí es el primer camino y de hecho, fíjate que en el 2016 el primer libro que publicamos con la editorial Kairos fue La Cábala, la psicología del misticismo judío, que tiene que ver con la aplicación del árbol de la vida. El árbol de la vida son nuestras 10 dimensiones del alma y cómo operan entre sí. Y cómo están unidas es Dat, es justamente el conocimiento. Cuando tú comprendes que tienes esas 10 dimensiones, que en el fondo son como 10 subpersonalidades que tienes dentro, y cómo cada una de estas 10 dimensiones está operativa, qué equilibrios y desequilibrios tiene, por ahí entraste a la Kabbalah. Luego ya entras en temas mucho más profundos, la muerte, el mal, el tema de la vida eterna, como el tema de Keter, pero yo te diría que aquel iniciado, aquel que se encuentra, como tú has dicho, frente a esta pared, yo le hago un boquete, le hago una puerta, le hago un agujero y le digo, pase por aquí, tiene que entrar al árbol de la vida. No quiero pecar de ego aquí en lo que voy a decir. Yo tengo 25 libros escritos, 11 de ellos en Cábala, con Kairos 2. Es decir, que en realidad yo te diría que tengo en los últimos 11 libros de Cábala dos grandes grupos en ellos. Los cosmogónicos, los que tienen que ver con el cosmos, y los psicológicos, los que tienen que ver con el alma humana. Yo diría que comiencen con los primeros, con los segundos, con los psicológicos, que comiencen, por ejemplo, con la Cábala, la psicología del misticismo judío de Kairos, o con Sod 22, El secreto, porque estos son los libros de aplicación directa del árbol de la vida. Luego, si un iniciado ya, quiere avanzar, nosotros dentro de nuestra escuela tenemos un diplomado de 2 años, donde ahí ya se estudian temas más avanzados, que son las letras hebreas, los 22 canales de las letras hebreas. Esos 22 canales son los que configuran energías particulares que unen a las 10 dimensiones. La Cábala comienza a adquirir más complejidad, pero yo diría que nunca hay que perder la simpleza y la sencillez del objetivo que tiene que cumplir la Cábala, que es que la persona realmente cambie su percepción de la realidad lentamente, no es de un día para otro, y adquiera mayores niveles de felicidad. Si la persona, a partir del conocimiento de la Cábala, se va a enredar más mentalmente, yo muchas veces les digo que se frene, que no se enrede tampoco, porque a ver si utiliza la Cábala a los fines de la excusa de lo que la Cábala no quiere, ¿no? Es decir, la Cábala dice, hay que salir del bucle, pero me meto en la Cábala para buclearme más. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace también con el estudio de la Cábala. Yo muchas veces digo que uno llega a donde es. Lo que es hasta donde llega. Mucha gente, por ejemplo, en la vida es como muy ambiciosa. Yo quiero tal cosa. Pero si tú no eres, no llegas. Hay que ser para llegar. Por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, te tienes que entrenar en ser otra cosa para llegar a lo que quieres. Si tú con lo que eres quieres llegar a lo que quieres, puede que no llegues a lo que quieres, porque lo que quieres no es lo que eres. Tiene que cambiar tu identidad para llegar a donde quieres llegar, porque a donde vas a llegar es siempre a lo que eres. La gran iluminación de escribir Keter es comprender de que el éxtasis, de que la trascendencia, de que hay un punto experiencial, no intelectual, donde uno alcanza el sentido de la totalidad y que luego vuelve a la vida normal, siempre estás en la vida normal, en la vida ordinaria, pero que esa sensación de éxtasis ya no te deja. Es decir, estás en la vida cotidiana, pero en un estado de permanente iluminación. Lo que me produce la escritura de Keter fue comprender
de que trascendencia, inmanencia, que el cielo y la tierra están unidas, que no hay un cielo fuera de esta vida, sino que en esta misma vida se puede traer el cielo a la tierra. Con lo cual, en esta misma vida podemos estar en éxtasis en lo cotidiano, en el compartir, es decir, en lo que las personas entienden como la vida más material, en esa vida más fría y más material, hay algo que se está ocultando en esa vida fría, hay como una luz de sentido en esa vida fría donde uno puede lograr el sentido completo de la realidad, que por supuesto nos es muy difícil de explicar esa sensación, porque vuelvo a reiterar, es experiencial. Y como parte de la experiencia es muy difícil lograr que el lenguaje lo pueda traducir. Pese a todo, yo creo que Keter es una obra que traduce en un nivel en que yo pensaba que había sensaciones que no se podían traducir. Es decir, yo llego en el libro de Keter a explicar un tipo de explicación que yo realmente cuando comencé a escribir Keter pensé que me era imposible lograr ese tipo de explicación. Es una especie de metalenguaje espiritual que se dio en esta obra. Es decir, es una obra donde realmente mi alma no teorizó, no teorizó como en obras anteriores, donde yo vengo de la especulación más abstracta, sino que se dio una cercanía entre la palabra y la experiencia. Por supuesto, siempre palabra y experiencia tienen distancia, pero en esta obra te diría que hay una convergencia muy grande entre palabra y experiencia. Se acercó mucho la experiencia a la palabra, ¿no? Un poco lo que decía Saulo de Tarso, San Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. Pero cuando dice eso lo escriben, quiere decir que la letra no mata totalmente, sino es imposible esa escritura, ¿no? La letra mata, el espíritu vivifica. Pero lo curioso es que para decir el espíritu vivifica se tuvo que escribir que el espíritu vivifica. Por lo tanto, yo creo que Keter es el espíritu vivificador, que la letra a la cual la letra yo creía que no podía acceder, pero en este caso la he acercado. He realizado, me parece, un esfuerzo de acercamiento del lenguaje a la experiencia, que reitero, nunca se llega a la experiencia en sí, pero sí a un lenguaje que se acerca mucho. Yo todas las mañanas primero agradezco todo lo que tengo y todo lo que no tengo. Agradezco por el bien y agradezco por el mal. Agradezco por todos los problemas que voy a tener, que me van a hacer aprender, y agradezco por todo, por éxitos, fracasos, agradezco por las personas que conozco, agradezco subir los 3 pisos hasta llegar a este estudio, agradezco encontrarme aquí con el señor Brian, contigo. Yo creo que agradezco permanentemente todo. Creo que para valorar hay que agradecer. Así que lo primero que yo diría es agradecer. Agradecer que puedo existir en esta realidad inquietante, en esta realidad misteriosa, que cuando veo la realidad digo, ¿cómo funciona la realidad, ¿no? Cómo los átomos de esta pared están todo el día pensando en que se van a quedar en esta pared y que no se van a ir de ahí, porque el día que estos átomos piensan irse de ahí, la pared se viene abajo. Con lo cual, yo veo el mundo con un misterio feliz. Creo que nosotros estamos aquí para revelar los misterios. Hay un gran malentendido con la Cábala, hay un gran malentendido con el judaísmo, hay un gran malentendido con todo. Nosotros vivimos en el malentendido. Es decir, que justamente lo que hace la Cábala es salir de los malos entendidos. El malentendido termina siempre en el conflicto, en el prejuicio. Si alguien tiene prejuicio sobre algo es que lo entiende mal. Si tú entiendes bien algo, no tienes prejuicio. Por lo tanto, yo creo que la Cábala siempre ha estado muy prejuiciosa y dentro del judaísmo también. El judaísmo tenía muy mal marketing, ¿no? Desde Judas en adelante, el cristianismo nos ha hecho muy mal marketing. Es como que Jesús y los demás apóstoles eran todos cristianos y Judas el único judío. Con lo cual ya ves el triste marketing que el propio judaísmo ha tenido. Así que yo creo que la teología y la política han creado malentendidos para beneficiarse de estos malentendidos. Yo creo que hay muchos malentendidos en la humanidad creados a propósito de controlarnos y de dominarnos. Por eso hay que salir de los malos entendidos, porque cada vez que uno sale de un malentendido, de alguna manera se aleja de la posibilidad de ser controlado por el poder.
La cábala se encamina hacia un punto que me parece neurálgico y es que cada persona comprenda que tiene unas energías determinadas y que si no las desgasta de manera inteligente va a crear conflictos. Para la cábala el conflicto está basado en que la persona no sabe qué hacer con su energía. Cuando alguien por la mañana se levanta y no sabe qué hacer con su vida es un ser peligroso. Porque esta persona puede empezar a tirar misiles como los hutíes ahí en el Yemen, porque como no saben para qué viven, tiran misiles. Todas las guerras de la humanidad tienen relación con la ignorancia de no saber dónde poner nuestras energías. Si durante un año la humanidad dejaría de fabricar armas, que al final las armas y todas esas armas vienen del dinero nuestro, realmente estaríamos mucho mejor que si estaríamos construyendo armas. Quiere decir, ¿el conflicto qué es? El conflicto básicamente es una pérdida terrible de energías que como civilización no sabemos dónde situarlas. El día que cada uno de nosotros se levante por la mañana, tenga un proyecto de vida y sepa dónde desgastar sus energías de manera coherente, entonces el mundo va a ser otro. Por ahora tenemos que tratar de explicar a las personas y explicarnos todos los días a nosotros mismos cuál es la mejor inversión de nuestras energías para dejar de ser conflictivos. Un conflictivo es una persona que ha puesto sus energías en un sitio negativo, en un sitio que no le corresponde. Si una persona logra situar y refocalizar y redireccionar todas sus energías para construir, este mundo sería totalmente otra cosa y las guerras terminarían en forma automática. Mientras los seres humanos no sepamos exactamente cómo invertir esas energías y la cábala explica cómo invertir y distribuir mejor esas energías, seguiremos en conflicto. El éxtasis de la eternidad tiene que ver con una situación, con una percepción de la realidad en un nivel tal donde yo en todo momento, a partir de ese camino permanente de aprendizaje, entro en éxtasis. Mi éxtasis es que el camino de aprendizaje me está elevando el nivel de conciencia y me está cambiando permanentemente mi percepción. Por lo tanto, hacia el infinito tengo un deseo potencial que lo puedo en todo momento subir a otro nivel. Es decir, los niveles hacia la infinitud son realmente infinitos y por lo tanto mi camino de autocrecimiento siempre es superior, siempre puede ser mejor, siempre lo que yo puedo ser mañana puede ser mejor a lo que soy hoy.